Características de un diseño experimental con un solo factor de variación. El propósito es que el estudiante conocerá las características del diseño con un solo factor y algunas de sus aplicaciones en el contexto agropecuario diverso bajo un diseño completamente al azar. Bien, iniciaremos viendo las características del diseño con un solo factor. El diseño con un solo factor es el más simple de todos. Contempla solo dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Si recordarás, aunque lo hagamos bajo las mismas condiciones en parcelas idénticas, siempre el resultado va a tener una variación y esa variación se debe al error aleatorio. Entonces, por eso es que aquí dice que vamos a tener dos factores. Uno, los tratamientos, que van a ser distintos, y la otra, el factor aleatorio. Se denominan en algunas ocasiones diseños completamente aleatorizados o al azar, porque las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio. Es decir, aleatorio es como si fuera una rifa. O sea, si vas a hacer una rifa y tienes 100 papelitos, pues cada papelito tiene la misma posibilidad de ser extraído. O sea, tiene la misma posibilidad de ganar. Si tú rifas, por ejemplo, 1000 pesos y hay 100 papelitos, aquellos que hayan adquirido los números, ¿sí? Se meten los 100 números, se revuelven bien y al sacar un papelito al azar, los 100 tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, por eso se dice que es aleatorizado o completamente al azar, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, por eso dice, se denominan en algunas ocasiones diseños completamente aleatorizados o al azar porque las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio, ¿sí? Dado que en este caso no se tienen restricciones impuestas por factores como el bloqueo, sino que ahí todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿sí? Pero, ¿qué significa que tenga un solo factor? Que solo tendrá una variable independiente. Aunque se tengan varios tratamientos, generalmente más de dos, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una sola variable independiente. A continuación se dan algunos ejemplos para que se tengan la mayor claridad. Mira, el ejemplo 1 dice, se desea saber cuál es la ración alimenticia óptima económica para novillos en crecimiento, usando para ello como fuente de proteína la pollinaza y como fuente de energía el sorgo molido. Para ello se pretenden hacer 5 tratamientos variando la cantidad de proteína y dejando fija la energía metabolizable. Entonces, aquí podemos apreciar lo siguiente. Como puedes ver, solo se variará un factor, en este caso la cantidad de proteína que tendrá la ración. O sea, las 5 raciones van a tener la misma cantidad de energía. Lo único que vamos a variar va a ser la cantidad de proteína. Pero tiene 5 tratamientos. Incluso podría tener más. La característica del diseño se cumple perfectamente. Siempre que solo varíe un factor, se cumple con la característica del diseño. Entonces te das cuenta aquí, solo está variando un solo factor, que en este caso es la proteína. La energía se va a dejar igual, ¿sí? Y entonces, si hay cambios en el peso o en la ganancia ya económica, pues va a depender de la proteína y del error aleatorio. Otro ejemplo, el 2, dice, se desea saber cuál es la densidad de población óptima económica en el cultivo de maíz para grano. Para ello se harán filas de 75 centímetros de ancho y se variará la distancia entre puntos, sembrando 2 semillas por punto, variando la distancia de 20, 30, 40, 50 y 60 centímetros, haciéndolo en un diseño completamente al azar. Aquí puedes ver que el ancho de las filas van a ser lo mismo, está fija, no varía. O sea, son todas de 75 centímetros. Lo único que va a variar es que una parcela va a estar sembrada a 20 centímetros de distancia cada punto, otra a 30, otras a 40, etcétera, y sus repeticiones respectivas. ¿Sí? Entonces, nada más variamos la distancia, entonces estamos variando un solo factor. No estamos, si ahora moviéramos también el ancho de surco, pues entonces ya serían 2 factores.
3. Se desea probar el efecto que el fósforo tiene en el rendimiento del maíz para grano por hectárea. Para ello se han diseñado 5 tratamientos, dejando como testigo el primero, donde solo se aplicará nitrógeno en 140 kilos por hectárea, en tanto que todos los demás tratamientos tendrán la misma cantidad de nitrógeno, pero variarán el fósforo de 30 en 30 kilogramos por hectárea. Entonces, si te das cuenta aquí, todos van a tener la misma cantidad de nitrógeno, pero lo que va a variar va a ser el fósforo. En uno el testigo no tendrá nada de fósforo, en otro tendrá 30 kilos de fósforo por hectárea, en el otro 60, en el otro 90, etc. ¿Okay? Dice, como puedes apreciar, todos los tratamientos solo varían un solo factor, por lo que entran dentro de la clasificación que estamos tratando. El hecho que varíe un solo factor no quiere decir que no sea aplicable a la realidad, pero tiene sus limitaciones. Y la principal es que solo varía un factor. Y en muchas ocasiones es necesario variar 2 o más de ellos. Por eso surgieron los otros diseños experimentales. Sin embargo, iniciamos con este por ser el más sencillo, lo que permite realizar el análisis estadístico más ameno y comprenderlo mejor. O sea, recuerda, estamos iniciando aquí con el curso de análisis de varianza, entonces pues vamos a tratar primero un diseño experimental, el más sencillo. Pero hay otros diseños que los vamos a tratar después. ¿Cuáles son las características del diseño completamente al azar? Que lo vamos a abreviar como DCA, que quiere decir diseño completamente al azar. Aquí tenemos. Los tratamientos deben montarse sobre condiciones muy homogéneas para que sus resultados sean confiables. O sea, todo muy igualito. Las características de los tratamientos y de las parcelas o los lotes de animales deben de tener características muy idénticas. Dice, esta característica es fundamental. Si las condiciones no son homogéneas, no debe aplicarse este tipo de diseños. Pero si son homogéneas, los aplicamos y resolvemos el problema más rápido. ¿Sí? Por ejemplo, si se van a probar diferentes raciones de alimentos en un determinado grupo de animales, estos deben tener pesos muy similares, condiciones fisiológicas muy parecidas, misma raza, edades idénticas, y si es muy parecidos en todos los aspectos. Así como el lugar donde se vayan a desarrollar también deben de tener condiciones similares. Por ejemplo, chiqueros iguales, corrales idénticos en tamaño y en condiciones. ¿Sí? Para que entonces lo podamos hacer bajo este diseño completamente al azar. Eso significa que sea muy homogéneo, que estén muy igualitos con los que vamos a experimentar. Dice, si se trata de un cultivo, las parcelas deben ser muy homogéneas en cuanto a fertilidad del suelo, condiciones topográficas y en sí que una parcela sea lo más idéntica a las otras para que el factor que se vaya a probar, si tiene algún efecto diferente, lo muestre sin problema alguno. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí también las parcelas, si vamos a hacer, por ejemplo, experimentos que requieran parcelas, como en cultivos o sembrar pastos, etcétera, tienen que ser parcelas muy idénticas en fertilidad, en topografía, que sean igualitas. ¿Okay? Este diseño experimental demanda estas condiciones y sus ventajas y desventajas los anotamos en la siguiente diapositiva. Bueno, ya quedó claro que tienen que ser condiciones muy homogéneas, pero ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene un diseño completamente al azar? Ahorita la vemos. Ventajas y desventajas del diseño completamente al azar. Ventajas. Permite gran flexibilidad. Es decir, puede usarse cualquier número de tratamientos y repeticiones. Además, se puede variar el número de repeticiones de un tratamiento a otro. Pero eso solo háganlo si es necesario. Si no, mejor poner todas en las condiciones iguales. B. El análisis estadístico es sencillo, o sea, el análisis de varianza que vamos a ver más adelante. Aun si el número de repeticiones no es el mismo para cada tratamiento. Fíjense, aún así es de lo más sencillo. Y esa es otra ventaja. El análisis estadístico es fácil, aun cuando los datos de algunas de las unidades experimentales o algunos tratamientos completos se hayan perdido o se rechacen por alguna causa. ¿Qué tal si tenías tus experimentos ahí y vinieron los animales y entraron y comieron 2 o 3 parcelas? Vas a desecharlo, ¿sí? O si era de germinación y por alguna razón ahí no germinaron, pues puedes desecharlo.
Pero eso solo se va a hacer si es necesario. Si todo está bien, lo ideal es tener el mismo número. D es el diseño que se basa en más grados de libertad para la estimación de los cuadrados medios. Y esto con más grados de libertad en los cuadrados medios, cuando hagamos el análisis de varianza, vamos a ver que nos permite tener una F calculada de mejor magnitud. ¿Y cuáles son las desventajas? La principal ya decíamos. Para usar este diseño se necesitan unidades experimentales muy homogéneas, o sea, lo más igualito que sea posible. Porque de otra manera la variación entre ellas para formar parte del error pasa a formar parte del error experimental y eso nos puede pesar en nuestros resultados. ¿Okay? Vamos a dejarles un pequeño ejercicio para que practiquen ustedes y dice así. Redacta 2 ejemplos de diseño completamente al azar de un solo factor que podrías aplicar a la ganadería o al cuidado del medio ambiente y que permita determinar alguna condición o aspecto que te interesa estudiar en ella. Aquí la idea es que tú, así como esos ejemplos que planteamos, lo plantees a tu área de estudio a la que te estás formando, ¿sí? Y que nos hagas 2 ejemplos. Y hazlo porque en los otros partes, en los otros videos nos va a servir. Pues muy bien, espero que con esto haya quedado claro este subtema y nos vemos en el próximo video.